Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Esta semana queremos felicitar a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico Pegase por el aniversario número 9 de su creación. La Pegase es una dependencia de la Procuraduría General de la República que se encarga de perseguir a los infractores del sistema eléctrico. Así es, Laura. En nuestra entrevista central de esta semana estaremos conversando con el magistrado Juan Antonio Mateo Ciprián, quien es el director del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones del Distrito Nacional. Con él hablaremos sobre la falsificación y el uso de documentos falsos. Además, en el reportaje de esta semana veremos las funciones y estructura de la recién creada Dirección de Prevención de la Criminalidad. También hablaremos de las cápsulas informativas, igual de las actividades de la Procuraduría General. Todo esto dentro de nuestro contenido. Así es, así que les invitamos a que nos acompañen. Tenemos como sociedad que rebasar la violencia contra la mujer, todos juntos, empezando por la educación y el deporte de las generaciones que nos siguen. Nosotros como juventud no podemos dejar pasar por alto las agresiones, nunca. Si las mujeres dominicanas no se sienten protegidas, nosotros como sociedad estamos perdidos. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. La Procuraduría General de la República en su portal servicios.pgr.gov.do tiene integrado el Sistema 311 de Atención Ciudadana bajo la dirección web www.311.gov.do, herramienta que sirve de vínculo o canal para que los ciudadanos puedan mantener la interacción y el contacto con la institución. La Procuraduría General de la República utiliza este sistema por ser esta una línea a través de la cual los ciudadanos pueden realizar denuncias, quejas o reclamaciones, para promover la creación de una cultura de calidad, eficiencia y transparencia, tanto en la gestión de las instituciones como en el desempeño de los servidores públicos. Las denuncias, quejas o reclamaciones llegan al sistema de la Procuraduría General de la República a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, en la cual oficiales de este sistema remiten las solicitudes a la sucursal correspondiente de manera fácil y rápida. La línea también asegura total discreción al usuario que realiza las denuncias, desde maltrato familiar, maltrato a menores o un ruido molestoso. Realizar denuncias, quejas y reclamaciones es totalmente confidencial. Con tan solo marcar el 311 desde un teléfono residencial o celular o a través del portal de internet www.311.gov.do desde cualquier parte del país. La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico Pegase, dependencia de la Procuraduría General de la República, celebró con una misa en la Iglesia La Paz del Centro de los Héroes el 9º aniversario de su creación. La Pegase tiene la responsabilidad de perseguir los tipos penales de fraude y atentado al sistema energético nacional, conforme a la Ley General de Electricidad 125-01, y sus modificaciones a través de la Ley 187-07 y el Reglamento de Aplicación. Al participar en la Eucaristía, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, informó que están trabajando para convertir a la Pegase en una institución moderna con mayor y mejor capacidad para combatir el fraude energético en el país y reducir las pérdidas económicas por la comisión de este delito. Debemos reconocer que se ha avanzado, que se ha hecho un trabajo y que el sistema eléctrico en nuestras competencias se ha fortalecido. No obstante, nos queda todo un camino por delante y no solamente agradecemos el apoyo que todas las autoridades, que todas las entidades pues han dado hasta la fecha, sino que en particular agradezco la confianza que han tenido para con nosotros las autoridades y muy especial las sedes,
en confiar en el trabajo que este equipo está realizando de manera tesonera día a día. Es un trabajo en equipo donde cada uno de los actores aquí presentes tiene un rol protagónico, un eslabón que no puede faltar para que dentro de esa armonía logremos el fiel cumplimiento de la ley. Un tema muy importante como es nuestra energía, proteger nuestro sistema energético. Ávido nuestro país de una electricidad constante, estable y dentro del ámbito de la legalidad. Por eso les agradecemos a todos y cada uno su esfuerzo, su confianza en todo el equipo de Pegase, de la Procuraduría y el Ministerio Público. Pueden continuar confiando y darán cuenta que con el plan de trabajo que estamos desarrollando, cada día mejoraremos más. El magistrado Jan Rodríguez añadió que dentro del proceso de restauración de la Pegase están ampliando las acciones de investigación y los operativos en todo el país. La ampliación de la estructura interna de la Pegase contará con la creación de nuevos departamentos, la incorporación de más personal, el suministro de equipos y vehículos y la implementación del uso de programas tecnológicos en los procesos de investigación. En ese mismo orden, pondrán en funcionamiento un departamento para la recepción de denuncias con una plataforma digital que permitirá dar seguimiento al proceso desde la formulación de la denuncia hasta la conclusión del caso. Para un mejor funcionamiento, las autoridades de Pegase tienen contemplado crear nuevas extensiones en el nordeste con asiento en San Francisco de Macorís, en el este con asiento en La Romana y en la provincia de San Juan para la región sur. Voy a ser directo. Estamos perdiendo madres, estudiantes, maestras, empresarias, hijas, amigas. La mujer dominicana en general está siendo víctima de una ola de agresión sin precedentes. Somos un pueblo, un equipo indivisible. No hay humanidad sin mujer. No hay nación sin su participación. Y no hay futuro sin una acción recta, fuerte, contra la violencia hacia la mujer. No es juego. El legado que dejamos a otras generaciones se decide ahora. Tenemos que dar medio a medio con el problema del abuso. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia, luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Como parte de las 22 acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género, la Procuraduría General de la República relanzó el sistema telefónico Línea Vida 809-200-1202. El sistema telefónico Línea Vida, ahora con cobertura nacional, cuenta con un moderno sistema electrónico para recibir y canalizar denuncias, además de un equipo multidisciplinario y operadores telefónicos capacitados para ofrecer asistencia a tiempo a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales a nivel nacional. El sistema telefónico Línea Vida cuenta en la actualidad con un amplio, eficiente y moderno call center que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, convirtiéndose el sistema en la línea de emergencia nacional de la Procuraduría General de la República para que las víctimas de violencia de género reciban de manera rápida atención y persecución del delito. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima y pueden también aportar sus datos personales, que serán manejados de manera confidencial por los operadores del sistema Línea Vida. 809-200-1202. Llama, denuncia. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Esta semana vamos a abordar un tema muy interesante. Hablaremos sobre la falsificación desde el punto de vista de cómo lo combate el Ministerio Público en nuestro país. Y por eso hemos tomado de referencia el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional para que nos expliquen cómo combaten y enfrentan el delito de falsificación.
Por eso está con nosotros el magistrado Juan Mateo Ciprián, quien es el encargado de este departamento. Magistrado, tanto para Luisa como para mí, es un placer contar con su presencia. Gracias, Laura. El placer es todo mío. Qué bueno. Magistrado, vamos a iniciar describiendo qué es el delito de falsificación. El delito de falsificación es el acto de querer hacer ver algo real que no es real. Vale decir, la falsificación puede ser documental o puede ser inclusive testimonial. ¿Cómo así, magistrado? ¿Cómo pudiera presentarse una falsificación testimonial? Creo que queda claro cuando hay una falsificación documental, pero eso del testimonio no... Por ejemplo, cuando el notario público en su calidad establece en un documento, hace contar en un documento, está dando su calidad de función pública, porque al tener fe pública, claro. Y dice que Laura, Luisa y Juan Mateo estuvieron presentes al momento de él firmar el acto. Él está testificando aún de manera documental y está cometiendo de hecho una falsedad intelectual, porque está cambiando la convención real de cómo se dio. Está diciendo algo que se da por un hecho, por su fe pública, que no sucedió de esa manera. Okay. Magistrado, ¿cuáles son los casos más frecuentes que recibe la Fiscalía del Distrito Nacional en los casos de falsificaciones? Bueno, dentro de los casos más frecuentes que nosotros pudiéramos citar son los contratos de venta. Puede ser de venta de terrenos, venta de casas, apartamentos o venta de vehículos. Eso incluye también las falsificaciones de matrículas vehiculares y así como los títulos de propiedad. Dentro de un apogeo también que la Fiscalía del Distrito, que es donde ejercemos nuestra función, tiene o llegan documentos falsificados, son los documentos con fines de viaje. Ahí van las cartas bancarias, tanto del Banco de Reserva como de los demás bancos privados del sistema financiero, así como también estado financiero, acta de matrimonio, entre comillas, falsificada, porque anteriormente se falsificaba el contenido. Ahora, porque las personas no estaban casadas. Ahora inclusive se simula que las personas están casadas. Y en muchos de los casos, el oficial del Estado Civil hace un casamiento sin esa persona realmente estar casada. Pero me llama la atención, entonces, significa que el acta es original. Sí, porque la ha emitido un juez o el oficial civil. ¿Y el contenido sería lo que...? El contenido sale a relucir incluso cuando la persona, por ejemplo, va a un consulado a solicitar la visa, pero si las personas no están casados realmente, que lo que han hecho es un trámite fraudulento, no vamos a dar cuenta. En esta semana, por ejemplo, tenemos cuatro casos donde las personas fueron con un acta de matrimonio. Sin embargo, cuando se hicieron las preguntas de rigor, a final de la jornada era un acto falseado. Magistrado, ¿y cuál sería entonces la diferencia? Ya usted ha mencionado cuáles son los documentos que se falsifican con mayor frecuencia, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre falsificación y el uso de esos documentos falsos, ya sean públicos o privados? La diferencia es clara. No siempre la persona que falsifica el documento, porque inclusive la falsificación es un tipo penal y el uso del documento falso es otro tipo penal. Se dan en algunos casos donde la persona que ha falsificado el documento también lo usa, pero en la gran mayoría de los casos y el modo operandi que se utiliza es que las personas que hacen la falsificación no son quienes utilizan los documentos. Te voy a citar el ejemplo que le decía a Luisa de una persona que va a solicitar una visa, por ejemplo, al consulado americano. La mayoría de las personas que van con documentos falsos no tienen siquiera la capacidad de falsificar un documento, porque las falsificaciones de algunos documentos parece que como si fuera el mismo documento en sí. Realmente hay que utilizar las herramientas, los cuestionarios, las entrevistas que hace el cónsul o que hace cualquier otro funcionario para determinar que no se corresponde con la verdad. Claro. Usted dijo que
la falsificación y el uso de documentos falsos eran dos delitos distintos, sancionados de manera distinta. Y puso el ejemplo de cuando una persona iba a buscar visa y hacía el uso de los documentos falsos. Para ustedes y como departamento y usted como encargado, ¿cuál de estos dos delitos es más fácil de perseguir? Porque en el caso que usted puso como ejemplo de una persona que va a buscar visa, se ha dado el delito del uso del documento falsificado, pero también está quién lo falsificó. Siempre será mucho más fácil para el Ministerio Público y para las agencias investigativas que colaboran de alguna u otra manera con el Ministerio Público poder probar el uso del documento falso. ¿Por qué? Porque la falsificación habría primero, en principio, que encontrar a la persona cometiendo el acto o obtener evidencias suficientes que puedan llevar a que esa es la persona que ha falsificado el documento. Digamos que la mayoría de las personas que van, por ejemplo, a un consulado a buscar visa, van y la persona que ha falsificado los documentos casi nunca se encuentra, por ejemplo, asequible. Independientemente de que nosotros hemos tenido muchísimos casos donde ciertamente hemos podido probar y algunos están en proceso provisado, por ejemplo, donde se ha presentado acusación de falsificación, porque se han encontrado diversas pruebas en poder del imputado principal que determinan que él es ciertamente la persona que hizo la falsificación. Y yo supongo que ese imputado principal también puede llevarlos a donde ellos acudieron para que falsificaran el documento. Se da porque es una cadena, es una red. A veces ni siquiera conocen entonces a veces ni siquiera conocen al final de la jornada, y por eso yo te digo que es más difícil probar el tipo penal de la falsificación. Claro, podemos probar que el documento es falso por diversas maneras. Sí, claro. Sea por la certificación de la entidad que presuntamente ha emitido el documento, dígase un banco. Si el banco no ha emitido el documento, pues ese documento vamos a determinar la falsificación primeramente con la certificación del banco y en segundo lugar con la experticia documentoscópica que no puede faltar en un proceso. Al momento de ustedes detectar esa falsedad o falsificación, magistrado, ¿en qué etapa ustedes se auxilian del INASIF? El Ministerio Público tiene que auxiliarse del INASIF o de cualquier otra diligencia que vaya a hacer durante la etapa preparatoria o la etapa de la investigación, porque es el único momento que tiene el Ministerio Público para disponer. El Código Procesal Penal establece claramente que cuando se está en la etapa de la investigación o preparatoria, el Ministerio Público designa el perito para que haga el peritaje. Tenemos entonces, pudiéramos decir, los equipos necesarios para esa experticia. Sí, claro que sí, tanto en el INASIF como en Policía Científica, porque he tenido la oportunidad de que, como las falsificaciones, muchos de los casos, quizás los menos graves, son arrestados en flagrante delito, cuando van a las entidades bancarias, cuando van a los diferentes comercios, son arrestados en flagrante delito y no tendríamos el tiempo de obtener la experticia del documento en el INASIF, porque el INASIF toma un poco más de tiempo. Gracias a Dios, la existencia de la Policía Científica, que nos ayuda a poder presentar en el plazo de que establece la Constitución, 48 horas o antes de las 48 horas, poder presentar el proceso con la experticia del documento que le enviamos a Policía Científica. El tema de la falsificación es bastante amplio, por lo que puedo ver, porque también se da la falsificación en las firmas. Un ejemplo, pudiéramos asociarlo con el mismo que usted ha puesto aquí. Es que la falsificación es una gama amplia. Hay falsificación por firma, per se. Hay falsificación por escaneo. Hay falsificación por imitación. Hay falsificación por escaneo, por estampa, inclusive hay falsedad intelectual. Yo quisiera que usted me explique un poquito todos esos tipos de falsificaciones, porque de verdad algunos de ellos ni siquiera los había escuchado, como el de escaneo. ¿En qué consiste? En el escaneo, yo tengo la certificación de no antecedentes de Laura Serrata. Okay. Necesito hacer una para mí. Sencillamente se hace un escaneo. Hay equipos de alta resolución con una impresión tan nítida que para determinar que se trata de un escaneo hay que llevarlo a la lupa. Okay. Entonces ahí, con un sencillo programita, cambian el nombre y es una falsificación por escaneo. O en su defecto, pudiera hacerse como pasó, por ejemplo, en el caso de Codopesca. Un caso de falsificaciones donde las cartas salían supuestamente del departamento de Codopesca y
iban a hacer una solicitud, por ejemplo, a la Embajada de España para unos visados a los fines de una capacitación. Y las comunicaciones parecían perfectas, solo que le escanearon la firma. Se quedaba el contenido y ese escaneo hace una impresión casi perfecta. ¿Y cuál sería la penalidad para que las personas puedan identificar el que usa el documento, el que cree el documento? ¿Cuál sería la sanción? En el caso del documento público falso, que se pueda probar que la persona lo falsificó, 10 años. En el caso del uso del documento público, hasta 5 años. Si es privado, 3 años por el uso y 5 años por la falsificación. La falsificación no tiene límites. Vuelvo, pongo un ejemplo. Conozco, al menos hace unos años, era muy frecuente que los padres falsificaran la firma de uno de los padres. Por ejemplo, yo quería viajar con mi hijo, es menor de edad, y mi esposo o ex esposo tiene que dar una autorización para que mi hijo menor de edad pueda salir del país conmigo. Antes era muy frecuente que esa madre falsificara la firma de su expareja. Tengo entendido que se sigue dando, a pesar de que ahora hay mecanismos nuevos, el procedimiento ahora es digital, pero se sigue dando. Se han dado casos y lo hemos perseguido, y tenemos casos donde notarios públicos, escuchen bien esto, donde hay notarios públicos condenados y donde hay notarios públicos que están en proceso. Wow, eso es muy importante. Porque el notario público comete la falsedad intelectual cuando, según lo que establece el artículo 145 del Código Penal, dice que el padre estuvo ahí firmando sin estarlo. Que por ante mí puso esa firma. Que por ante mí puso esa firma. Que no es igual cuando el notario público, y esto lo digo a fines didácticos, claro, cuando el notario público dice que yo y Laura comparecimos ante él y le dijimos que esas son las firmas que acostumbramos a hacer. Cuando el notario público dice que nosotros comparecimos y en su presencia pusimos esa firma, están cometiendo un delito de falsedad intelectual, porque están desvirtuando los hechos como verdaderamente han ocurrido. ¿Cómo está estructurado el departamento que usted dirige, magistrado? ¿Cuál es la estructura operacional? Y al mismo tiempo, ¿cómo abordan este tema los ministerios públicos? Bueno, el departamento que yo tengo a bien dirigir está compuesto por un director, quien le habla, 4 procuradoras fiscales del Distrito Nacional, y un equipo de auxiliares. Los casos llegan, si a eso se refiere cuando dice cómo abordamos este proceso, llegan una gran cantidad del sistema de atención y son entonces sorteados por un sistema electrónico. Ahí se encuentran en el sorteo las 4 procuradoras fiscales, y entonces se le asignan los casos. También vienen casos en flagrante delito de la Policía Nacional o de cualquier otra institución, y entonces igual se sortean y se le van asignando los procesos. Cada fiscal se encarga de hacer su indagatoria, independientemente de que frente a cualquier diligencia, frente a cualquier colaboración, ahí está la dirección para agilizar los procesos. Magistrado, a mí me gustaría saber cuál es la metodología o los procedimientos que ustedes utilizan para determinar que se ha cometido un delito de falsificación o el uso de un documento falso. Pero me gustaría saber su respuesta cuando vengamos de la pausa. A ustedes, amigos televidentes, no se muevan, que en breve regresamos. Como dominicanos, la unión y el esfuerzo nos mueven a logros indiscutibles. Actualmente la participación de la mujer dominicana en las áreas de educación, desarrollo de sus comunidades y la economía del país en general es el indicador más significativo del progreso de la nación. Muchas, inclusive, llevando la carga económica principal de sus hogares. Tenemos que pisar firme y actuar con tiempo. Tenemos que vencer este mal para que todas las próximas generaciones triunfen. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia, luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer.
Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recordamos que estamos conversando con el magistrado Juan Mateo Ciprián, quien es el encargado del Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional. Magistrado, antes de irnos a la pausa, le preguntaba cuál es la metodología o los procedimientos que ustedes como Ministerio Público utilizan para determinar o comprobar que se ha cometido el delito de falsificación o el uso de documentos falsos. Sí, se da de dos maneras. Primero, si estamos hablando de que una persona ha sido arrestada en flagrante delito, si por ejemplo estamos en una entidad bancaria y el señor ha ido con un cheque falso, que resulta ser falso, la primera detención es que del documento es que el banco debe emitirnos una certificación donde nos haga contar que ese cheque pudiera ser falsificado porque no cumple con la medida de seguridad, porque la numeración que aparente el cheque no se corresponde con la que el cliente le ha manifestado, porque la firma que tiene el cheque, por ejemplo, no se corresponde con la que se encuentra registrada en el sistema, por esas razones. Y si está en libertad, si es a través de una investigación que la persona no está detenida, pues la persona querellante o víctima querellante o denunciante, en el caso de la especie que no haya puesto una querella, pues se comienzan a verificar las situaciones que ellos alegan, se puede enviar entonces mediante un dictamen o solicitud al INACIT, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a los fines de que haga o realice la experticia del lugar correspondiente, ya sea de si se trata de una insertación en el documento, o si se trata de una firma, o si se trata de un documento escaneado, las diversas situaciones que se dan en este mundo de las falsificaciones. ¿Han tenido ustedes o se han visto en algún momento en la necesidad de utilizar otro organismo, otra institución para que haga este peritaje? El Ministerio Público confía plenamente en el dictamen del INACIT, no solamente porque sea una dependencia del Estado, y que el abogado de la defensa del imputado o cualquier tercero tenga intención de querer desmeritarlo. Eso es parte de quizá los derechos a defensa que tiene el imputado. Pero se ha dado, se ha dado de que hay partes que han solicitado un peritaje. Yo particularmente, en mi departamento, nunca he mandado a hacer, he dispuesto a la realización de una nueva experticia. Porque no solamente porque yo lo diga, sino porque las evidencias están ahí. Fíjate, incluso la policía científica, que nosotros mandamos a hacer experticia previa para presentarlo ante una medida de coerción, cuando la policía científica me dice que esa persona firmó o no ese documento, luego para nosotros presentar la acusación, solicitamos al INACIT la realización de la experticia y nunca me ha dado diferente. O sea que nosotros confiamos plenamente en el trabajo científico que realiza el INACIT. Y hemos hecho experticia donde el INACIT nos ha dicho que la persona no firmó. Y para la acusación sería recomendable que firmara. Pero cuando nos tienen que decir que no firmó y punto. Porque el INACIT lo que hace es un trabajo científico. ¿Cómo se determina técnicamente cuando una firma ha sido falsificada? Bueno, el INACIT es quien hace esa experticia. Y cuando se le lleva al INACIT, incluso dos firmas se pueden parecer, pero el INACIT va a utilizar y va a hacer una comparación de los trozos caligráficos, que son únicos. Los trozos caligráficos de una persona son únicos. ¿A qué nos referimos por trozos caligráficos? Trozos caligráficos son los puntos que determinan donde usted comienza a escribir y hace y para. Hay personas que usan el lapicero y no se paran. Hay otras personas que, por ejemplo, para hacer un 9, hacen una bolita y ahí queda reflejado donde se para el trozo. Y eso es una de las características que toma en cuenta el INACIT. El INACIT tiene las herramientas para hacer macro y micro comparación. ¿Pudiéramos establecer, magistrado, algunas características de lo que es la firma auténtica? O sea, para determinar cuando estamos al frente de una firma auténtica. Bueno, precisamente cuando te hablaba ahorita y te decía de macro comparativa, cuando se va a hacer una experticia al INACIT, no solamente se compara esa firma, sino que la persona, por ejemplo, tiene que llevar otros documentos y documentos de identidad. La firma que tú tienes en tu cédula
ha de suponerse que esa es la firma auténtica tuya, ¿no? Claro, por lo general la uso en todos mis documentos. Por lo general tú la utilizas y entonces eso está registrado. Y allí es donde se determina con los documentos oficiales. Normalmente el fiscal investigador algún documento pone a firmar a la persona que se va a llevar. Por ejemplo, si yo voy a solicitar que se le haga una experticia a la firma de un contrato de venta de vehículos del cual tú formas parte, yo voy a solicitar que tú me lleves algunos documentos que tú hayas firmado con anterioridad y te voy a recibir ese documento mediante una certificación de entrega. O sea que no solamente se va a hacer una comparativa de la firma al que se ha arguido de falsedad, sino que se va a hacer una comparación y además te van a tomar las muestras allá en el INACIF. Yo quisiera, magistrado, que usted nos explique cómo es el procedimiento de esa experticia caligráfica. Podemos ver que en ocasiones un imputado niegue, por ejemplo, que esa firma es suya. ¿Qué es lo que el INACIF evalúa? ¿La firma del documento que él está negando o es el propio imputado que tiene que acudir a INACIF, hacer la firma? Se envía al INACIF, incluso si el imputado, y eso te puedo decir que he tenido casos, donde el imputado se niega a firmar. Nueva vez. No lo puedo obligar a que firme, claro, si no quiere, porque debo respetar sus derechos que le asisten a no firmar. Ahora, ¿qué hace el INACIF en este caso? A solicitud del Ministerio Público, ok, ya yo tengo este documento, hay otros documentos de él, tenemos la firma registrada en la Junta Central, tenemos la firma registrada en pasaporte, a veces son delincuentes recurrentes, también están porque tienen otro proceso y hay muchísimas herramientas. Bajo el predicamento de la libertad probatoria, el Ministerio Público busca la forma de hacer la experticia. Y si hay varios documentos que él haya firmado, válidamente, si él se ha negado a firmar, se puede hacer comparativa. En ocasiones se ha hecho comparativa hasta con el acta que era firmado y arroja los mismos resultados, porque va a ser una comparación y el INACIF entonces va a hacer contar a solicitud del Ministerio Público que no se hizo la firma tomada ya porque se negó a firmarla y es su derecho. Y eso no creo que vaya a ir en su favor en un momento del proceso. Magistrado, con su vasta experiencia persiguiendo estos tipos de delitos que usted mismo ha dicho que tienen una cierta complejidad para poder determinar y llegar a la veracidad, ¿cuál ha sido el margen de error que tienen las pruebas forenses cuanto a determinar la falsedad o la autenticidad del documento? Bueno, toda prueba científica en algún momento deja un margen de error. Vamos a ponerlo por una prueba científica que todo el mundo conoce, la prueba de ADN, 99.9. O sea, queda un margen de error. Sin embargo, en el dictamen como tal no puede haber error. Él debe ser claro y preciso. Lo que sí, el INACIF nos ha dicho en múltiples peritajes, la prueba, luego de realizar la experticia documentocópica correspondiente, se ha determinado que la firma se corresponde con los trozos caligráficos de Luis Ramírez, por ejemplo. O en algunos casos, la firma posee características y poseen trozos caligráficos de Luis Ramírez. O sí o no. Pero no puede decir creo que sí o creo que no. El dictamen tiene que ser claro, porque la duda favorece al reo. Y no es eso precisamente lo que nosotros quisiéramos como Ministerio Público para poder presentar una acusación con éxito. Así es, magistrado. Se ha dado el caso en que en ocasiones se alega la falsedad de la firma, a sabiendas de que la firma que se está alegando dicha falsedad es auténtica. Muchísimas veces. ¿Nuestra legislación contempla algún tipo de sanción para este tipo de actos? Bueno, si yo digo que Laura Serrata falsificó mi firma y resulta, le pongo una acusación a Laura Serrata, pues, y después sale que no se corresponde, Laura, usted tiene derecho a demandarme. Y de hecho la denuncia falsa es castigada, porque cuando se dice Laura Serrata falsificó la firma de Juan Mateo por un apartamento de 10 millones de pesos, salió en el periódico, se ha dañado la honra suya. Pero el momento de la pena, del que hizo esa falsedad de documentos y el que lo está usando por Laura Serrata, ¿cuál sería la pena? Bueno, el imputado comprobado de falsificación de documentos públicos va desde 3 años a 10 años. Esto, si es solo, porque si hay una asociación de malhechores, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, las redes falsificadores, o sea, no es un solo, hay 2 o más personas involucradas y entonces ahí también entraría lo que es la asociación de malhechores, que ahí serían hasta 20 años.
Tomando en cuenta, magistrado, el volumen de casos que llega a su departamento, ¿pudiera usted decirnos si ustedes trabajan en coordinación con otra institución del Estado? O con todas las instituciones del Estado que como Pasaporte, la Junta Central Electoral, los diferentes consulados inclusive, todas las instituciones donde se trabaja con documentos de alguna u otra manera están vinculadas a nosotros porque nosotros somos los que trabajamos esos procesos. O sea que es perfectamente correcto que el Ministerio Público pueda solicitarle a la Dirección General de Migración, por ejemplo, otros documentos. Todos los días. Ayer yo acabo de hacer 2 solicitudes que me envíen el expediente completo de la solicitud de un permiso de viaje, de 2 permisos de viaje de menores, porque resulta que los padres no lo firmaron. Sí, los padres no lo firmaron y le dieron a un tercero. Era la autorización. La madre, en este caso, tengo un caso donde una madre no autorizó la salida de su hijo. No autorizó la salida de su hijo y el padre se lo llevó, con un poder supuestamente firmado por ella. Y otro caso donde el padre no autorizó la salida del hijo y la madre se lo llevó. Nosotros como Ministerio Público le hacemos la solicitud a la Dirección General de Migración que nos remita el expediente, hacemos la experticia correspondiente conforme a la firma de la persona que está denunciando y entonces procedemos. ¿Tienen ustedes como Ministerio Público alguna forma de perseguirlo aún estando fuera de la República? Todas las herramientas, cooperación internacional. Y no me vengan a decir que si no hay tratado de extradición, porque ahí está el Interpol. Incluso, no solamente el Interpol, en Europa el Europol. Sencillamente yo con las evidencias, luego de tener la experticia, claro, porque como Ministerio Público tengo que solicitar, por ejemplo, el arresto, lo voy a solicitar después que hacemos la experticia. Y yo supongo que en este caso no solamente estaríamos hablando del delito de falsificación, pudiéramos también incluir el secuestro, porque ese niño ha no sido... específicamente el secuestro, hay una figura en materia de menor, en este caso sería la retención ilícita del menor. Entonces a los padres que entiendan que deben buscar los medios de tener la autorización legal, porque los 2 padres tienen derecho a estar con el niño. El que quiera salir del país y no logre que el otro padre le firme el documento, sencillamente puede ir a hacer un proceso por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes sin tener que incurrir en ese crimen y arriesgarse. Claro. Magistrado, me llama la atención la falsedad. Este tipo de delito, ¿tiene algún tipo penal de conexión o precedente para que las personas sepan? La falsificación como tal es un delito o un crimen precedente. El uso de la falsificación también es un delito precedente. Pero más aún, hay otras conexiones, la estafa, porque se utilizan los documentos falsos para estafar a las personas. Y es tan grave la falsificación que cae dentro de los delitos o los crímenes de la criminalidad organizada. Porque el organigrama que se teje en la falsificación califica para criminalidad organizada. Se mueve dinero, se mueve una gran cantidad. Señores, con una firma, Luisa, con una firma se cambia el patrimonio de una persona, pero no solamente con una firma físico, con una firma electrónica, porque hay transferencias electrónicas. Sí, y ya está permitida la firma digital, o sea que evaluarla o calificarla también igual. Y la recolección de la evidencia digital se hace con los mismos parámetros. Es más, a veces la evidencia digital es mucho más exacta, porque cuando el examinador forense va a buscar esas evidencias que dan hora, lugar, ubicación, donde está el servidor, o sea, de alguna u otra manera se constituye la falsificación en una red poderosa que puede llevar a la criminalidad organizada realmente. Nosotros tenemos a veces pequeñas confusiones como ciudadanos, que no entendemos el hecho del término falsificación, ni el hecho del derecho de autor, ni del plagio. ¿Entraría y me puede explicar un poquito para que las personas entiendan esta dinámica? El plagio, la violación al derecho de autor, son tipos de falsificaciones. Sin embargo, tienen leyes diferentes. Por ejemplo, del derecho de autor, la ley 6500, podemos hablar del derecho de autor, por ejemplo, copiar un libro o plagiar un libro. Podemos hablar de otro tipo de falsificación, por ejemplo, como falsificaron ese hermoso vestido que tú tienes. Es una falsificación al vestido. Ahora,
ahí lo que hay no es una falsificación como tal, como la conocemos en el Código Penal, sino una violación a la propiedad intelectual, al derecho marcario. La ley 2000 establece todo lo concerniente a la propiedad intelectual. Entonces ese tipo de delito no entraría en el departamento de falsificaciones. No, ese tipo de delitos yo lo trabajaba en un tiempo cuando estaba en el departamento de crímenes y delitos de alta tecnología y propiedad intelectual, que también se maneja allí los temas del derecho de autor. Okay. Y conexo. ¿Entiende que las leyes en nuestros días, en la actualidad, son suficientes para enfrentar este tipo de flagelo? Pues claro que sí, porque es que las leyes se complementan una con la otra. Por ejemplo, así como hay un robo simple, que conocemos en el Código Penal, hay un robo electrónico establecido en la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, pero también a través de la alta tecnología, de la utilización de equipos de alta tecnología, se cometen delitos contra el derecho de autor y la propiedad intelectual, porque ya todo no es físico, ya es más lo digital. Y la venta, por ejemplo, por internet, las marcas reconocidas venden por internet porque tienen espacio, porque tienen páginas de venta, y copiar eso y hacerlo ver como si fuera real es un delito. Bueno, y después de todo lo que usted nos ha expuesto, de todos los tipos de falsificaciones, la mil formas en que se puede falsificar un documento o se puede cometer este tipo de delito de falsificación, a mí me gustaría que usted les explique a nuestros amigos televidentes cómo afecta la falsificación a nuestra sociedad. A la sociedad en general, al Estado en su conjunto, lo afecta de manera significativa. Lo primero es la seguridad jurídica, por este asunto de la globalización y la inversión internacional. Un país donde no existe una fiabilidad de los documentos, de los registros, o que se siente el inversionista temor a que le vayan a falsificar su título, no va a ser una inversión, va a afectar de manera significativa al país. Entonces pudiera afectar la economía en ese sentido. Afecta la economía sensiblemente, pero además en términos particulares. Y voy a citar el ejemplo de las personas, de los ciudadanos que van a buscar un visado a una embajada o a un consulado X. Hay algunos consulados que si tienen dudas, y te lo digo por la experiencia del día a día, que si tienen dudas te van a negar la visa. Un grupo de estudiantes que fue a buscar visado, inclusive le negaron, y otro grupo de estudiantes a partir de esas informaciones, de invitaciones similares, pues sencillamente le han negado el visado. Se vieron afectados. Se vieron afectados por la mala actuación de un grupo de malandrines. Así es. Bueno, magistrado, para Luis y para mí es un placer que usted haya estado con nosotros en este que es su programa, hablándonos de un tema tan importante como es la falsificación, y como nuestros amigos pudieron observar, es un delito que se comete muy frecuente en nuestro país. El placer ha sido todo mío, y cuando le entiendan de lugares, seguiré aquí a su disposición. Así será, magistrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público. El valor de la mujer dominicana para sus familias, sus comunidades, sus carreras, tiene que hacerse escuchar claramente. Ahora y por todos tenemos que poder más que sus agresores. Ignorar la crisis de la violencia contra la mujer es ver llegar a un final horrendo para nuestro pueblo y no hacer nada con la capacidad de actuar. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. La Dirección de Prevención de la Criminalidad formula políticas de prevención del crimen por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La creación de esta dirección forma parte del plan de gestión del magistrado Jan Rodríguez para el fortalecimiento institucional implementado tras su llegada a esta institución. Veamos el reportaje que ha preparado nuestra compañera Loida Sánchez.
Uno de los roles principales de la Procuraduría General de la República es prevenir y perseguir los delitos de criminalidad en sentido general. Por tal razón, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, creó la Dirección de Prevención de la Criminalidad. La Dirección de Prevención de la Criminalidad ha sido establecida para la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad, con el rol de controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles. En ese sentido, el Procurador General de la República explicó las razones que llevaron a la creación de esta Dirección de Prevención de la Criminalidad. El segundo paso, si queremos prevenir, pues es crear la estructura de prevención y creamos por primera vez una dirección de prevención que diseña las políticas, que hace estos estudios, que revisa todo lo que se ha hecho y lo que faltaba por hacer. Y así lo hicimos escuchando todas y cada una de las voces y autoridades en el tema para lograr, más que un consenso, una política estratégica integral. La directora de la Dirección de Prevención de la Criminalidad, Sheili Núñez, sustenta la procedencia de esta dirección. Efectivamente, el Ministerio Público se conoce su rol principalmente en la persecución del delito, pero por mandato constitucional desde el 2010, al Ministerio Público le corresponde dirigir e implementar la política criminal del Estado. La política criminal del Estado tiene varios aspectos y uno de ellos es principalmente el tema de prevención. Y nosotros tenemos también nuestra ley orgánica del Ministerio Público que nos da específicamente y bueno, de manera muy formal al Procurador General de la República, pues le ordena trabajar con la prevención de la criminalidad en conjunto con otras instituciones del Estado. En ese mismo orden, el Procurador Jan Rodríguez aclara el rol del Ministerio Público. Nuestro deber es perseguir, así lo establece la Constitución de la República Dominicana en su artículo 169, donde nos encarga llevar la política criminal del Estado. Tenemos que perseguir, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Pero además de esto, y vinimos también a hablar de prevención, tenemos el mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público de diseñar, coordinar e implementar la política de prevención del Estado Dominicano en conjunto con las demás instituciones que tienen que ver con los diferentes temas. La directora también explica otros motivos que originaron la creación de esta Dirección de Prevención de la Criminalidad. Busca precisamente la profilaxis para evitar que las personas cometan hechos delictivos y para evitar también el aumento de estos hechos delictivos. La prevención tiene muchos aspectos que van desde la parte primaria, donde trabajamos para evitar que el hecho se cometa, una prevención secundaria, donde ya nosotros estamos trabajando directamente con el infractor, y una parte terciaria que tiene que ver con evitar la reincidencia. Aquí nosotros, una de las principales cosas que trabajamos es precisamente las políticas públicas y los lineamientos que favorecen que se puedan entonces evitar la comisión de diferentes hechos delictivos. Un equipo conformado estratégicamente, pensado en el bienestar de la ciudadanía. Nosotros lo que trabajamos aquí es con un equipo de expertos que nos dedicamos primero a diagnosticar cuál es la situación de los hechos delictivos que se generan a lo largo del territorio nacional y luego formular planes para atacar esos hechos delictivos y evitar que entonces se sigan cometiendo. Actuar ante la criminalidad involucra varias acciones. La encargada de División de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección de la Criminalidad, Liliana Pavón, explica los procedimientos que llevaron a cabo esta Dirección de Prevención de la Criminalidad. Diagnóstico y evaluación lo que realiza es un análisis de las estadísticas y de las informaciones que tenemos sobre las diferentes poblaciones para analizar cuáles serían las actividades y las políticas públicas más efectivas para prevenir la criminalidad. La encargada del Departamento de Tratamiento Comunitario, Patricia Lagombra, explica el funcionamiento de otro proyecto de gran importancia que tiene esta dirección. Nuestra función principal es el diseño de políticas desde el ámbito comunitario, pero también
una de nuestras metas es elaborar un plan integral que vea las vertientes educación, psicología y asistencia social, donde podamos trabajar con todas las personas que sean vulnerables a recibir, a ser víctimas de delito, pero también a cometer un delito. En ese sentido, la licenciada Ana Sánchez, encargada de la División de Trabajo Social de esa dirección, expresa que la amplitud de los proyectos incluye también a los internos privados de libertad. Desde aquí estamos trabajando con los lineamientos para drogodependientes, con programas, fortalecimiento de los programas, por ejemplo, de los adolescentes en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia. Con la creación de la Dirección de Prevención de la Criminalidad, se fortalecen las políticas ejecutadas por la Procuraduría General de la República para prevenir el crimen y reducir los hechos delictivos en el país. Los feminicidios están destruyendo nuestra sociedad. La cultura de agresión contra la mujer es el fin de nuestro progreso como país. Por el porvenir de todos, todos debemos actuar. Ni una sola víctima. Únete. Actúa. Denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega. Nos veremos, amigos.